Suena información, suena opinión, suena historia, suena cultura. Radio de las Américas, señal de resistencia. Juráis a la patria, seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la guerra. Acá no se rinde nadie. Los micrófonos de Radio de las Américas se abren para las voces que no tienen voz. La historia que te ocultaron y pretenden seguir ocultando. Conducción Luis Allegrini. Invitados, testimonios. El pueblo debe saber de qué se trata. Si a la historia, no al relato. Días lunes a partir de las 22:35 horas por Radio de las Américas. Tengan ustedes muy buenas noches y damos comienzo en este día 24 de marzo del año 2025 a un nuevo programa y por supuesto como siempre buscando la verdad, diciéndole no al relato pero sí a la historia. Hombre, al llamado de la patria acudió presto a servir. Y en el cuartel formoseño aprendió a leer y escribir. Pero aquel 5 de octubre una tormenta de males cae sobre el 29 a robar sus arsenales. Lo ultimaron a rendir. Nuestro invitado de hoy, Héctor Guillermo Sotovía. Él viste una remera negra diseñada por él con la inscripción en el pecho: en la Argentina hay 21.200 víctimas provocado por las organizaciones terroristas de los 70 que todavía esperan justicia. Su lucha es para que la justicia les llegue también a ellos. Como siempre aquí, micrófonos abiertos para las voces que no tienen voz. Celeste y blanca siempre será. Bueno, bien, ya nos vamos a tratar entonces de comunicarnos con Guillermo, ya vamos llamando. Estamos en la 98.7 Radio de las Américas desde la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y ya le decimos, muy buenas noches, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Bien, Guillermo, bien, todo tranquilo, estamos aquí. Y bueno, como todos los días lunes, hoy un día lunes especial, diríamos, ¿no? Sí, bastante especial, un 24 de marzo, tenemos a toda la gente de derechos humanos, tuvimos acá en Buenos Aires a toda la gente de derechos humanos y de izquierda desplegándose por la ciudad. Conmemorando según ellos, golpe de Estado. Para mí fue un proceso que decantó en algo que no podía ser de otra manera porque el país se estaba desangrando literalmente. Sí, bueno, y uno viendo los partidos políticos que realmente llama la atención que no digan la verdad, bueno, dicen tantas mentiras también, ¿no? Pero me refiero que no se hagan responsables que ellos lo apoyaron, en su mayoría los partidos políticos han apoyado. Vamos a hablar de la UCR, del Partido Comunista, Partido Socialista y otros partidos, ¿no? Que estuvieron muy de acuerdo, ¿no? Totalmente. Por eso cuando hablan de la memoria parece que no la tienen. Parece que no la tienen o la tienen distorsionada. Sí. Cuando ellos hablan de memoria, hablan de una memoria, digamos, parcial. Es decir, una memoria parcial que encima está totalmente documentada. Sí. Podemos decir hubo 30.000 y creerlo, o podemos decir hubo 30.000 y atenernos a los documentos históricos que hay, y además a la gente como Fernández Mejide, que tiene un hijo desaparecido, que están afirmando que nunca fueron 30.000, fueron mucho menos. Pero no es el tema el número, sino lo que hubo entre ese número y lo que digamos, se provocó
desangre del país. Es decir, hay un agujero negro, que dentro de ese agujero negro se encuentran 21.200 víctimas civiles inocentes provocadas por el terrorismo, ¿no? Y Guillermo, esta gente que por otra parte trata de negacionista a los que dicen en cierta manera la verdad, lo que está documentado. Uno habla de la documentación, ¿no es cierto? Ellos nos llaman negacionistas. Hoy el gobernador que tenemos se cree con derecho a decirnos que para la provincia de Buenos Aires son 30.000. No sé, la verdad que me importa 2, 3 cominos lo que diga el gobernador, porque parece que te quiera tomar por idiota, ¿no? Hay que ir a la documentación, punto, y no se puede discutir, es la parte esencial, si no vamos a decir cualquier cosa, y siguen con ese cuento. Bueno, ahora, la pregunta es, ¿por qué tienen tanto miedo de que la gente realmente se entere de, justamente, de tener memoria, justicia y verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tienen miedo de que se diga la verdad? ¿Por qué no se puede hablar de la otra parte y decir? Porque yo lo he escuchado y hasta muchos periodistas decir, no, lo que pasa, que la tragedia, que aquello, pero no importa, yo quiero saber cuál es la verdad, decime la verdad, ¿cuál es? No me venga con 30.000 si no son 30.000. Me parece, es tan simple. Sí, no, en el medio de todo esto que vos muy bien planteás, sí. Yo estoy convencido de que hubo un gran negocio con los 30.000 desaparecidos, que bueno, todo el mundo ya lo sabemos. Con los juicios de la venganza hubo otro tanto de cosas que bueno, habría que volver a rever. Es decir, han aprovechado los 30.000 desaparecidos para repartir dinero para todos lados. Eso por un lado, que sería lo menos grave, ¿no es cierto? Pero lo más grave es que toda la gente que tuvo que combatir a la subversión porque no quedaba otro, o sea, nadie pidió una guerra intestina con intermitencias, digamos, porque el que sabe muy poco del tema habla del 76 en adelante, el que sabe un poquito más habla del 73 en adelante, el que sabe un poco más 1960, y el que verdaderamente recorrió la historia habla de 1950, 1952 en adelante. Entonces se han tragado, digamos, una parte importante de la historia que no les conviene que se sepa. ¿Por qué? Porque en el medio hay un gran negocio, para mí, desde mi punto de vista y de lo que yo puedo ver. Y además que se puede comprobar, ¿no es cierto? Claro, exacto. Y, una parte cobró y otra parte no cobró. Una parte está son prisioneros de guerra, y la otra parte no solamente que no pagó lo que tenía que pagar, sino que además se los premió con puestos políticos. Sí. Ahora, y es llamativo, ¿no? Porque hay algunos que figuran el nombre en alguna estación de ferrocarril, ¿no es cierto? Sí, eso sería lo menos grave. Mira, sí. A causa del tercer libro, Relatos de una guerra no declarada, que salió el año pasado, el año pasado, perdón, yo le hicimos la historia de Lorenza Ferrari, que es la mamá de Laurita Ferrari, y hay que una chica que fue a rendir un examen a la Universidad de Belgrano y no volvió nunca más porque una bomba montonera la descerebró. Pero a raíz de eso me vine a enterar, no por boca del periodismo, no por boca de nadie, sino por boca de la propia madre de Lorenza, que es amiga mía y tiene 94 años, que el nombre de su hija está en el monumento por la memoria como una desaparecida, siendo que fue una víctima de montoneros. Y qué increíble, ¿no? Entonces, sí, bueno, por eso te digo, a partir de ahí podés esperar cualquier cosa. Como lo que vos acabas de decir, Rodolfo Walsh, debería suprimirse el nombre de este asesino de todos los libros de historia, solamente debería estar para que la gente conozca la barbarie y la carnicería que provocó con el atentado fue uno de los gestores del atentado a la Policía Federal, el comedor. Sí, realmente cuesta creer. ¿Qué te parece, Guillermo, el tema de ahora que salió hoy, ¿no? El blanqueo de, digamos,
desclasificación del material. Sí. Mira, sinceramente te voy a decir lo que yo pienso, es mi punto de vista, quizás Sí. no sea el acertado, pero yo creo contundentemente que todo el material seguramente no se ha desclasificado. Ujú. Se ha desclasificado la parte, esto es lo que yo pienso, no es que Sí, se haya te hecho. entiendo. Pienso que se debe haber desclasificado la parte, digamos, que digamos, el gobierno necesita que se desclasifique, porque no te olvides que en este métier de esta guerra intestina con intermitencia de 23 años, nada más ni nada menos, Ujú. hubo cruce de bandos, hubo cruce de información, dobles agentes, Sí. hubo de todo, que aún hoy están en puestos claves del gobierno, no de este gobierno, digo de la política, perdón, Sí, de la política. de la política y de los medios importantes de información, Sí, vos sabés que yo... y de la cultura Y de también. la cultura. Yo, bueno, digo, voy a averiguar si está bien, está mal, pero no se sabe, ¿no? Porque está bien, en los juicios siempre saltaron de los actos de los militares, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno pregunta, ¿y por qué no estaban también en duda, ¿no? ¿Será bueno, será malo? ¿Qué pasará? Y alguien me contesta, que incluso estuvo preso varios años, dice, mira, concepto de él también, ojo, que uno dice lo que... bueno, dice, es bueno, porque el estar en la CIDE, o como se llame ahora, solo accedían los que gobernaban, y obvio, los llamados organismos de los derechos humanos, y usaban lo que querían, sin que otros pudiesen hacerlo. Por ejemplo, en los juicios los militares, al ser juzgados, no podían acceder a documentación que los pudiera beneficiar. Ahora, cualquiera podrá verlos mientras tenga un motivo. Bien, y el hombre está conforme. Entonces uno queda... bueno, ojalá que sea así, ¿no? Y escuchando por allí también algunos medios, que hoy qué importante que se habló, ¿no? Que es algo muy importante, que se habla por todos lados, ¿no? También decían, bueno, ahora va a saltar la otra parte, la que faltaba, el tema de la guerrilla, ¿no? Sí. Es importante que, digamos, que se empiecen a abrir, digamos, los agujeros negros de la historia reciente, que abarca unos 65 años más o menos. Sí. Por eso te digo, arrancamos con este baile en 1952, 1950, donde se empiezan a mover todo. Pero bueno, es importante que se vayan desclasificando y, viste, como decían los griegos, hechos y no palabras. Quiero verlo plasmado, claro, exacto, en lo que es, digamos, el ámbito jurídico procesal, es decir, quiero verlo plasmado en condenas a los que haya que condenar. Por ejemplo, está muy bueno esto que se haya declarado crimen de lesa humanidad a el atentado que sufrió la familia Viola. sí. Ahora, quisiera yo verlo plasmado en algún castigo, alguna cosa que signifique algo de resarcimiento, no solamente para la familia, sino para la historia. ¿Me entendés? Claro que sí, ¿no? Y después salió algo muy importante, no sé si en una versión, que aparentemente iban a abrir una causa, ¿no? Y ahí también podría ser, como es juzgado Firmenich, ¿no? Sí, yo lo que calculo es que Firmenich, te digo sinceramente, no va a ser nunca juzgado, ¿viste? Pero No. bueno, esperemos que sí. Se han hecho muchas cosas que parecían imposibles, quedan muchas por hacer. Lo importante es que, no, te vuelvo a decir, no quién las hace, sino que se hagan. No, yo por quiero supuesto. volver a... Pero, por ejemplo, discúlpame, Sí. que es importante, porque también fue uno de los leitmotiv de la movilización a Tucumán de los veteranos, los familiares de las víctimas y los detenidos. 2 o 3 cosas importantes. Yo quiero, como por ejemplo, como una muestra de buena voluntad y que se puede hacer el 9 de julio, por ejemplo, quiero ver a los veteranos de la guerra contra la subversión desfilando. ¿No querés que desfilen los oficiales y suboficiales, que desfilen los soldados que pusieron el pecho a las balas? En realidad todos lo pusieron. Sí, digo, por supuesto. Como una muestra de que el gobierno realmente está decidido a marcar un punto pivot en un antes y un después, que puede ser el después gradual,
no importa. Puede venir mucho después el reconocimiento económico para los veteranos que han sido olvidados, no a la buena de Dios, a la buena del diablo, porque yo que he caminado con los veteranos, hay veteranos que se han suicidado, porque los que estuvieron en el monte la pasaron muy mal. La gente no tiene ni idea de lo que pasó en Tucumán. O sea, es como una historia perdida en el colectivo de la gente. Entonces, bueno, como una muestra para empezar a cambiar la historia verdaderamente de la base, comenzar con, por ejemplo, que en los desfiles, por ejemplo, del 9 de julio se convoque a los veteranos, que son veteranos. Pero por supuesto que sí, porque exactamente, ¿no? Por ejemplo, en el Día de la Memoria y de justicia, de verdad, como se dice, entre comillas, ¿no? Yo digo, y los recuerdos para aquellos que lucharon, y como dijiste vos, vamos a dejar los suboficiales y oficiales que también la ligaron, ¿no? De la manera que sabemos, ¿no es cierto? Y por ser, digamos, generoso, ¿no es cierto? Sí, no, debería estar todo. Pero el soldado conscripto, no nos olvidemos que era obligatorio el servicio militar. Tal cual. Entonces, tal cual. ¿Y qué pasa? Y yo no, en esto no soy ni racista ni discriminatorio, pero quiero dar un pequeño ejemplo. Por ahí estoy equivocado, no voy a decir que tenga la verdad, ¿no? Pero por lo general, el mismo militar, el suboficial sobre todo, y soldados colimba, en su mayoría eran humildes, ¿eh? El suboficial... Totalmente. Ahora, los que atacaban los cuarteles, los que atacaban la nación, no eran tan humildes. Digamos que era una clase media acomodado y digamos que eran también católicos, ¿no? Sí, provenían de diferentes digamos, estratos sociales. Pero un estrato social más alto. Sí. Por eso en el monte vos tenías hospitales de campaña montados por la subversión. Claro. Hospitales de campaña móviles con sala de cirugía y todo, que eso la gente no lo sabe. ¿Me entendés? Sí. Entonces, pero hay una cosa que a mí hace rato que me viene dando vueltas en la cabeza, que es una pregunta que hasta ahora nadie pudo contestar. ¿Por qué nosotros, después de 60 años, seguimos no pudiendo cerrar un círculo que debería y debe estar cerrado para poder emprender un norte definido? ¿Por qué? Porque cuando vos tenés la economía solucionada, tenés, varias cosas solucionadas, pero vos tenés una grieta del tamaño inmenso que tenemos en nuestro país, y no la solucionás, no tenés posibilidades de avanzar. Y eso, digamos, yo lo tomo como lo que pasó, por ejemplo, con Alemania, Japón, todos los países que fueron vencidos en la Segunda Guerra Mundial, y aún la guerra de secesión en Estados Unidos, para irnos un poco más lejos, tuvieron que zanjar todas las diferencias, al menos formalmente, para poder darle un norte al país que sea fructífero para los que estamos y para los que van a venir. También, a ver si un caso como Mandela, ¿no? ¿Puede ser? Tal cual, sí. No, yo te diría Alemania, que quedó destruida. Sí, por supuesto. Incluso no solamente que quedó destruida, sino que cuando llegaron los rusos, violaron, reventaron a todo el país. Sin embargo, con el tiempo, Alemania se alió con los que fueron sus vencedores y sacaron el país adelante. De diferente manera, en esta guerra intestina donde hay dos bandos, en algún momento hay que parar la pelota y sacrificar de un lado y del otro, pero básicamente eso se logra para mí con un blanqueo como hizo Milei ahora hace poco, donde cada uno ponga todo sobre la mesa y cada uno asuma formalmente y se sincere de las atrocidades que hubo de un lado por parte de la guerrilla y una minúscula parte de las Fuerzas Armadas, minúscula digo porque fue muy minúscula, que cometió cosas que no deberían haber cometido, pero la gran mayoría, por decir el 98% de las Fuerzas Armadas actuaron de acuerdo a lo que correspondía a la urgencia del momento. Claro. Ahora, el estado de guerra interno. Sí, ahora, cuando se juzga a los comandantes, ¿no? ¿Quiénes los juzgan? ¿Consideran que hubo una guerra en Argentina? En un momento de los juicios, en un momento se habla de una guerra, en uno de los juicios se habla. Pero bueno,
eso lo han dado vuelta de todas las maneras posibles para que no se considere una guerra, pero Sí. técnicamente se cumplieron todas las condiciones para que hubiera una guerra. Un ejército no regular, uniformado con equipos de combate y armas sofisticadas que venían de afuera, instrucción militar cubana, grados, orden interno, código de justicia militar interno, o sea, Sí. grupos de, ¿cómo se llama?, de difusión, logística, la parte sanitaria, digamos, hospitales y todo eso de campaña. Incluso todos sabemos que en las mismas ciudades habían departamentos que eran salas quirúrgicas, donde se atendían, o casas abandonadas, que se atendían, digamos, los combatientes de Montonero, de Ver. Pero por eso te digo, hubo una guerra, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Otra de las palabras que se usa mucho es genocidio. Y la justicia, cuando condena a los comandantes, no considero que era un genocidio, o estoy mal informado. Porque nunca hubo un genocidio acá. Exacto. Ni aún tomando el hecho de la comunidad de Pilagá se puede considerar un genocidio. Por eso porque mismo. El derecho penal internacional está muy clarito lo que es un genocidio, lo dice, y en el Estatuto de Roma también está muy claro. Exacto. Por eso digo, entonces, cuando aplican la palabra genocidio, le están, realmente no es lo correcto, para nada. Bueno, pero por supuesto, porque ha habido, para mí ha habido varias cosas que no están claras en los juicios. Hay un libro muy interesante, que yo recomiendo siempre, que es de un escritor que se llama Orlando González, que es suboficial de Marina, se llama Atrapado en la telaraña de Comodoro Pi. Es un libro de 800 páginas que hay que leerlo, pero vale la pena leerlo, porque no es un libro común, es un documento ese libro, con nombres, apellidos, legajos, fiscales, todo el armado de cada juicio. Están todos metidos ahí y analizados parte por parte con documentación, digamos, fehaciente. Entonces hay que informarse un poco mejor, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Bueno, vamos a retroceder un poquito. 8 y el 9 en Tucumán, ¿cómo fue todo? Después seguimos con lo otro, ¿sí? Sí, no, realmente fue una movida muy, muy, muy importante, donde vino gente de todo el país. Mirá, de ahí justo te iba a contar una anécdota que me pasó a mí personalmente, pero tuvimos una muy buena recepción de los tucumanos. La gente civil abrió sus casas para muchos de los veteranos que llegaron de todas partes del país, tuvieron representadas las 24 provincias, alrededor, haciendo un cálculo estimativo, creo que fueron más, pero nosotros calculamos unas 6.000 personas que se movilizaron, y fue muy emotivo. Vos calculás que para Yerba Buena ese día hizo casi 45 grados de sensación térmica, los celulares se apagaban literalmente porque no resistían el calor, y todos los veteranos de 75, 80 años desfilaron bajo un sol abrasador. Incluso tengo la imagen que después le hice yo una charla, como la que me estás haciendo vos a mí, a un veterano que tuvo que desfilar ayudado por su hijo y apoyándose en un trípode, porque no podía caminar, pero él quiso estar ahí. Por eso te digo, fue muy fuerte. Allá en Verdina, yo estaba hablando con otros veteranos, y se acercó un veterano que tenía dos dientes en la boca nada más, muy humilde el hombre, y se me abrazó y no paraba de llorar el hombre, ¿me entendés? Y esas cosas a vos te marcan, porque vos ahí sentís que es como que hizo una catálisis, y muchos de ellos hicieron catálisis, muchos de ellos pudieron sentirse importantes, sentirse reconocidos. El lema de Tucumán fue unidos por la sangre derramada, que me pareció espectacular, porque realmente eso era lo que fue Tucumán y lo que intentaba hacer. Pero además de eso, Tucumán intentó llevar un mensaje que espero que se pueda capitalizar, que es: nosotros durante estos 50 años
los escasos, digamos, las escasas victorias que hemos tenido podrían haberse multiplicado por 1000 si hubiéramos tenido, como digo yo, masa crítica con espíritu de cuerpo y no muchos grupos de la misma, digamos, con la misma causa, pero todos divididos, es decir, nuclear a todo el país, que es lo que yo quisiera ver, en una sola fuerza que haga que las cosas marchen. Pero bueno, creo que hemos estado organizados, sí, pero en muchos grupos, lo cual quita fuerza de choque, es decir, choque político, no violento. Sí. Siempre estamos hablando de la no violencia. Exacto. Por eso creo que Tucumán fue importante, porque además de a pesar de haber tenido trabas de parte de la política, voy a generalizar, muy pronunciadas, y haber tenido una acción de gente que supuestamente pertenece a la familia, diciéndole a los veteranos que no fueran a Tucumán, logramos llevar una cantidad impresionante de gente. Así que yo creo que fue muy, muy positivo todo. Con un gran esfuerzo hay gente que vino a dedo. Sí, es muy, realmente, ¿no? Porque no olvidemos que, bueno, hay mucha gente también humilde, o sea, que tampoco está en condiciones de viajar y sin embargo ha ido, ¿no? Y esto es una lucha contra, como los molinos de los vientos, ¿no? Pero realmente, así que fue importante. Después hubo otro acontecimiento, ¿no? Tuvimos dos, el 8 en Verdina y el 9 en Yerbabuena, y después tuvimos el 12 de marzo el de Jimmy, que fue la primera víctima, claro, la primera víctima civil. Y bueno, vamos caminando, yo creo, hacia un norte que todavía no está bien definido, pero que se va a definir. Es decir, nosotros creo que lo que tenemos que provocar en grupo, o sea, en equipo, es provocar la unión definitiva de todos los digamos, las organizaciones que luchan por la causa, y formar una fuerza que pueda movilizar mucha gente para que el resto del país pueda empezar a visualizar bien qué es lo que pasó. Otro de los métodos que estábamos, digamos, pensando es en hacer murales que cuenten la historia que no se contó. Claro. Ahora está por salir, o va a salir en un tiempo más, la película de José D'Angelo, 1975, lo cual me parece muy importante. Yo vi el tráiler, hablé con José D'Angelo y me parece que es importante que esa película salga cuanto antes. Y escúchame, ¿qué te pareció? Porque fue muy criticado por la oposición, obvio, lo de Agustín Laje hoy. Vos sabés que hoy tuve un día muy loco y no me enteré, de qué fue lo que pasó. Ajá. Porque tuve un día de locos hoy, no toqué el piso. Perfecto. Hace un ratito llegué a casa. Está bien. No, fue criticado y uno se pregunta por qué. ¿Cuál es la razón? ¿No? Hay periodistas que se juegan totalmente y uno lo escucha, y uno se pregunta, qué lástima no estar ahí un ratito. Pero no para decirle, para preguntarle a qué tienen miedo que se sepa la verdad, ¿no? ¿A qué tienen miedo? Que no tengan miedo, que es tan lindo saber la verdad, ¿no? Aunque nos duela, por otro lado también le toca a la otra parte, ¿no? Pero bueno. Le va a tocar el día que se decida, digamos, que se decida hablar sin velos que cubran medias sombras. Le va a tocar a cada uno asumir su responsabilidad. Siempre digo yo, antes no, pero ahora lo digo porque creo que corresponde, que nosotros tuvimos que soportar una guerra que no pedimos. Es decir, la gente que tiene 40 años no tiene ni idea de lo que fue la época de los 70, porque realmente uno incluso contándole a la gente de 40 años o un poco menos, no puede llegar a hacerles ver como en una película la realidad. Yo siempre, cuando me preguntan qué era lo que pasaba acá, yo les digo que vean la serie El Patrón del Mal, de Pablo Escobar. Ajá. Que lo que vean ahí
es más o menos lo que pasó acá. Bombas por todos lados, aviones que explotaban en el aire, bombas en los cines, bombas en las plazas, secuestros, intentos de copamiento de cuarteles, bombas por todos lados. Entonces, y ambulancias. Yo de mi adolescencia recuerdo el continuo sonar de las ambulancias a cada rato, pasando a todo lo que daban porque o había explotado una bomba o porque se habían tiroteado. De hecho, a mí me tocó estar en el medio de un tiroteo en Córdoba y Callao, cuando Callao era doble mano. Entonces, los chicos no tienen idea de eso, no tienen, y menos idea de lo que pasó en Tucumán, que se podría definir, como hay un libro que dice el Vietnam argentino. Uh-huh. Bueno, Tucumán literalmente, porque yo me dediqué a escarbar bien en Tucumán con muchísimos veteranos, fue un Vietnam, literal. Sí, no, pero por supuesto, ¿no? Hoy muchas veces se asombran de la forma que matan a inocentes también, por supuesto, cuando van a robar, matan a aquello y la gente dice, mano dura, aquello, pero en esa época vos ibas, te metían una bomba y reventaban y mataban a cualquiera. No. Totalmente. Bueno, el ejemplo más claro es Lamborghini, que mataron a la hija y mataron a una señora que vivía al lado, o el comedor de la Policía Federal, que justamente mató 24 civiles y murieron dos agentes de policía y 120 heridos, o el atentado al cine del Círculo de la Militar, ¿no? Entonces sí, también hay hechos de algún colectivo también que donde ha muerto gente, también en algún bar. En Rosario, sí, en Rosario. Por eso te digo, pero bueno, básicamente a mí lo que me sigue dando vueltas por la cabeza es por qué no podemos solucionar de una vez por todas este tema que nos tiene dando vueltas hace 60 años divididos. Creo que el país necesita, va a llegar un momento, y ya llegó, que necesita hacer un blanqueo de caja, un arqueo de caja, y creo que es necesario eso, porque si no logramos, digamos, formar un norte para el país, poco podemos pensar en pertenecer al primer mundo. No hay posibilidades. La idea de una nación pujante, donde todos estén comprometidos, no justamente es violenta, debe ser con justicia para todos, que no la hay, porque de un lado todo y del otro lado nada, y una perspectiva, digamos, que más o menos se pueda, como pasa en todos los países civilizados, se pueda debatir a muerte en el Congreso y en las urnas, pero que en definitiva todos tiremos para el mismo lado. Ya no podemos seguir con esto eternamente, porque ya hemos visto además que no nos ha conducido a ningún lado, más que a generar más odio. Pero por supuesto, bueno, también anda por ahí circulando algo que es interesante, que dice: mientras este país recuerde más a una banda de terroristas que a los soldados caídos defendiendo la patria, nada tendrá sentido. No, totalmente de acuerdo. Acá se ha bastardeado a todas las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad y al portero del Sheraton que usaba uniforme también por las dudas. Sí, no, pero por supuesto. Sí, totalmente. A ver, bueno, Luis querido, estoy escuchando a un amigo convertido en hermano de la vida, Guillermo querido. Siempre trato de acompañar. Somos la patria, o mejor dicho, somos la paria de la patria. Los soldados, los buenos son los asesinos. Y esto lo escribe Jorge Fernández, tiene para decir, ¿eh? Jorgito, sí. Jorge es digamos, como Jorge es digamos, el ejemplo de la resiliencia, es el ejemplo del buen soldado, el soldado que no guarda odio en su corazón, sino que quiere justicia, el soldado que peleó por su patria, que casi muere por su patria y que ha hecho un esfuerzo para ir a Tucumán increíble. Siempre yo le digo a Jorge, y además un tipo con un corazón impresionante, buen corazón, buen soldado, buena gente, y bueno, mis saludos para él, porque realmente es un hermano para mí. Y que en alguna oportunidad también lo llamaron genocida.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Así se le paga a la gente que peleó por la patria. Así que cuando vengan... Bueno, no te extrañe, porque durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando hicieron uno de los homenajes a Jimmy, 3 años, Sí. dijeron que era un homenaje para una genocida. ¿Para una genocida? Correcto. 3 El día años. que vos quieras saber bien la historia Sí, de Jimmy, sí. podés hacerle una muy buena charla a Paulo, el hermano de Jimmy, que Sí. bueno, te va a poder contar en detalles, porque es la historia de su familia es como para hacer una película. Vos sabés que lo teníamos en carpeta y bueno, tuvimos el problema acá en Bahía Blanca, ¿viste? Que la inundación, y estuvimos 13 días sin salir al aire. Ya salíamos el día viernes, íbamos a salir con el hermano y bueno, vino la tormenta y se terminó todo, ¿no? Sí, no dejes de hacerlo en una charla, porque vale la pena. Y te digo una cosa, permíteme que te diga una cosa, Luis, que a mí me parece importantísimo. Bueno, dentro de la causa ha habido muchos egos, muchas ambiciones personales, de gente que yo creo que debería bajar un poco los decibeles, bajar las ansias de protagonismo, porque acá, como yo digo, acá nosotros hicimos Tucumán el 8 y el 9, como yo le decía a otros organizadores que estábamos todos juntos ahí tratando de llevar a la gente, no importa si el año que viene lo hace otro, lo importante es que se haga. Por supuesto. No importa si uno llega a ocupar finalmente un puesto político, mientras uno sea honesto y no tenga ambiciones personales, porque primero está la causa y después, en eso concuerdo con Perón, primero está la causa y después vienen los hombres. Por supuesto que sí. Vos sabés que eso me hace recordar el tema de Malvinas, cuando también era mala palabra, cuando se comenzó con la lucha de Malvinas, no importaba quién iba, sino que era la causa que estaba, primero estaba la causa, no importaba qué radio, qué programa, no importa, estaba la causa primero, ¿no? Y bueno, y mirá dónde llegaron. Entonces, esto lo de ustedes, que es muy loable, y que ya parece que no lo van a poder parar, porque es un camino que se ha abierto, que hoy, en todos los canales, si bien por allí mostraban la marcha, yo no vi casi nada, no lo vi, la verdad que no me interesa verlo, pero puse un poquitito por un lado, por otro, salpicado, ¿no es cierto? Y hablando justamente de la otra parte. Sí, tal cual. Criticándolo, pero hablando de la otra parte. Sí, no hay que olvidarse también, ya que mencionaste Malvinas, de que 71 militares, entre militares y soldados, han estado y están y siguen presos. 19 creo que ya han fallecido, héroes de Malvinas, presos por crímenes supuestamente de lesa humanidad, supuestamente crímenes de lesa humanidad. O sea, héroes encarcelados, cuadros como el de Giachino bajados. Exacto. O sea, ha sido una afrenta no solamente a la memoria de nuestros héroes de Malvinas y de la guerra contra la subversión, sino a la historia. Porque yo siempre digo, el que ensucia la historia y ensucia a sus héroes es un traidor a la patria. Y sí, obvio. Ahora, también esto no es extraño para nada, pero una persona va a la cárcel, un militar, policía, o lo que sea, que luchó contra su versión, va a la cárcel con un testigo solamente que salga en contra, y hay gente con 100 testigos y todavía dice, no, la justicia falla. Y eso pasa. Bueno, eso pasa, ¿no? Esos son las cosas que a mí me dejan una gran duda y que considero que hay que rever. Hay condenas que en realidad uno cuando se las pone a leer, uno dice, podríamos verlo de nuevo esto, ¿no es cierto? A ver qué tanto hay de esto y qué tanto no hay. Ha sido algo entre gallos y medias noches, me parece, los juicios de supuestos crímenes de lesa humanidad. Pero por supuesto, ¿no? Yo creo que hay que reverlos. Y además que muchos de los jueces que han condenado han sido parte de los procesos de insurrección en el país. Claro, exacto. Que es imposible, no se puede una cosa de esa manera.
porque tal cual. es una cosa increíble. Pero bueno, esto viene sucediendo. Bueno, el tema también pasa que hay gente que vos, por más que le diga, por más que escuche, dice, no puede ser, no puedo creer que esto pase. Y como no puedo creer, sigue pensando otra cosa, ¿no es cierto? Porque no puede creer que sea verdad las cosas que se dicen. Pero sí, es una realidad, es una verdad, no Sí. es que no es una mentira. Sí. Yo lo que le reclamo al gobierno, tanto de la ciudad como al gobierno nacional, y en esto no cedo, es una definición más categórica con respecto a esto, digamos, una definición que quizá no es políticamente correcta, pero sí es necesaria. Es decir, definirse literalmente de qué lado van a estar. Porque yo recuerdo que cuando Javier Milei, al cual voté, y hacía campaña, decía tiemblen zurdos, Sí, me y acuerdo. la verdad, hasta ahora, hasta el día de hoy, que me parece que empezó a prenderse la velita, no he visto que ningún zurdo tiemble. No porque quiero que tiemblen, sino porque tiemblen porque se va a conocer la verdad, que era justamente lo que vos me estabas cuestionando, de por qué tienen tanto miedo. Y bueno, porque se van a saber cosas que no se han, o sea, las han mantenido ocultas ellos durante todos estos años de gobierno de izquierda. Empezando por el gobierno de Alfonsín, ¿no es cierto? Exacto. Que sabemos quién fue Alfonsín. O sea, el gobierno es de izquierda, pero para ir a la ventanilla no era tan de izquierda, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Esto Sí, formalmente digamos que han sido de izquierda porque han vivido como jeques árabes, Sí, mientras el pueblo se moría de hambre, han destruido, no solamente han destruido la historia, sino que han destruido la economía, han destruido la producción, han destruido la imagen que tenía Argentina, nos han aislado del mundo, o sea, todo lo posible para dejar al país en ruinas, peor que una guerra, peor que la guerra de la Segunda Guerra Mundial, o sea, sí, sí. en la lona. Y encima ciegos, porque también ni siquiera se tomaron el trabajo de ocultar medianamente los chanchullos que hacían. Claro, claro, impunidad, eso se llama, ¿no? Total impunidad. Sí, ¿Cuál es el tal cual, problema? Sí, tal cual. sigamos para adelante. Sí, Parece tal cual. que falta poner en la Constitución que los políticos pueden, o los que llegan, como sea, pueden robar, ¿no? Claro, y el poder de la palabra y la ausencia de la responsabilidad del poder de la palabra. Porque, por ejemplo, Brancatelli, es un mamarracho, Sí, totalmente. se ocupó de mí durante una semana diciendo que yo era adorador de Hitler y cualquier estupidez dijo, y aparte puso audios con mi imagen diciendo que yo era el que hablaba cuando no hablaba. Pero además, cuando estuvimos en Tucumán, un diario de izquierda hablaba de mí como el hijo de un genocida, lo cual mi viejo nunca fue genocida, ni fue genocida ni mató a nadie, o sea, no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Sí, un alto oficial de la Fuerza Aérea fue el cual fue reconocido por todo el mundo, y además decían que yo era también un genocida, y que estaba bregando y apoyando para ocultar los supuestos 30.000 desaparecidos. O sea que tampoco ha habido un esfuerzo de parte de los medios, que se supone que están del lado de la otra parte de la verdad, Sí. por rebatir eso. Hemos recurrido a muchos medios, los cuales no nos han atendido. Pero Muchos de ellos. sí, no, te entiendo. Ahora, bueno, lo de Brancatelli ya es lamentable. No. La verdad que uno no sabe qué pensar, si es así, si no sé si habrá recibido algún golpe en la cabeza, quedó de esa manera, porque no es podés, probable que no podés, nació fallado el hombre. escuchame, yo me acuerdo cuando el 10 de diciembre asume Milei, dijo el 10 de diciembre, hoy ya tiene que cambiar las cosas, porque él dijo que iba a cambiar, es unas cositas, ¿no? A Messi lo iba a seguir, si esto caían, a Messi lo iban a ir a buscar. No sé si lo escuchaste también a eso, ¿no? Porque porque no se juega, dice, para decir que está a favor, en contra, bueno, porque avala este gobierno. Todas esas cositas, pero aparte un montón de cosas más, ¿no? Un montón de cosas más. Y que vos decís, Sí, pero no lo puedes creer. Sí, te escucho. Sí, no, dale. No. Y ahora, que yo decía,
no le cabe un Perdón. juicio, perdón, no le cabe un juicio a Brancatelli por lo que dijo. En este país, No, en este país sí, tenés razón. estamos a la deriva. Claro. Si vos me pedís mi opinión realista y me hago cargo de lo que digo, estamos a la deriva Sí, sí, en sí. muchas cosas. Si bien hay algunas cosas que prenden mechitas así, pero no es lo que yo pensaba que iba a ser. No, por Es supuesto. decir, tampoco quiero una dictadura. Están visto, y esto quiero dejarlo claro, que una dictadura no conduce a nada, la violencia no conduce a No, nada, exacto. pero esto que estamos viviendo en este momento, lamentablemente, no es lo que yo esperaba. Nosotros, cuando fuimos a Tucumán, pedimos el liceo militar, le pedimos al liceo militar que nos diera las camas para que los veteranos que habían venido, algunos a dedo, otros en moto, vinieron como pudieron, otros los trajimos nosotros, mi camioneta llevé 3 veteranos, Sí. para que pudieran dormir decentemente y nos negaron las camas cuando estaban de vacaciones. Entonces, ¿Qué le tienen miedo? entonces, lo que me han dicho algunos es que tenían órdenes estrictas de no participar de ninguna convocatoria. ¿Pero qué le tienen miedo? Y habiendo invitado a todos los estratos del gobierno, ninguno respondió, ninguno estuvo presente. Uh-huh. Entonces, eso a mí, la verdad que me dolió mucho, como argentino, como persona que votó a este gobierno y que le hubieran dado una palmada a los veteranos en la espalda. Tener al ministro de Defensa, tener a Victoria Villarruel, tener a alguien que representara el gobierno diciendo: nosotros los apoyamos, nosotros vamos a estar con ustedes. Y eso faltó. Fueron los grandes ausentes. La política, salvo algunos, que yo los abracé y les dije que estaba agradecidísimo que hubieran estado, algunos diputados, la política fue la gran ausente de la convocatoria de Tucumán. Uh-huh. Pero más aún, lo más grave de todo es que fue esta política, el gobierno estuvo ausente. Uh-huh. ¿Y los diputados de qué línea eran? No, había algunos no quiero especificar porque me han pedido que no está bien, porque está bien. Sí, después sale el problema. Sí, después les cae sí, pero hubo diputados incluso que aportaron dinero de su bolsillo para poder traer gente muy humilde, pero muy humilde, que lloraban cuando les llegaba el pasaje en colectivo o en avión. Tuvimos que hacer una colecta para traer un veterano de Malvinas que también había estado en Tucumán, que estaba amputado de las 2 piernas. El hotel donde paramos todos le regaló 3 noches con desayuno y todo en el hotel, y nosotros hicimos una colecta para pagarle el vuelo a ida y vuelta con un acompañante a Tucumán. El hombre estaba pero emocionado, incluso desfiló en Teniente Verdina, desfiló en la silla de ruedas. Es decir, el gobierno, vuelvo a repetir, estuvo ausente, totalmente ausente, nos dio vuelta la cara en Tucumán, el 8 y el 9. ¿Y el gobernador? No, el gobernador no apareció, pero según tengo entendido, hubo digamos un apoyo por otro lado. Uh-huh. Hubo un apoyo por otro Colaboró. lado. O sea, digamos a escondida. Sí, puede ser, no sé, eso yo no lo manejé la parte, uh-huh, digamos, esos contactos los manejaron otras personas. Yo me dediqué más que nada, creo que lo hice bastante bien porque le parecía un pájaro carpintero picoteándole la cabeza a todo el mundo las 24 horas con los flyers. Sí. El tema, digamos, Tucumán lo manejaron 2 personas que fueron súper importantes, quizá hasta por ahí más importantes que yo en lo que fue la gesta de Tucumanazo, que fueron Alfredo Mansur y Marcelo Drasnizarek. Uh-huh. Que Marcelo hizo puso, aparte es un empresario importante, Tucumán puso muchísimo dinero de su bolsillo para banderas, para una cantidad de micros para llevar a la gente a Verdín. O sea,
se vio, digamos, un desprendimiento en bien del otro. Nadie de los que pudo realmente contribuir pidió nada a cambio. Allá en Verdina nos recibieron muy bien, el intendente de Verdina nos recibió excelentemente bien, y en general Tucumán estuvo contento de tener de vuelta a sus hijos pródigos. Bien, bueno, y la repercusión en Buenos Aires, que es de ahí, ¿no? Es donde se maneja casi todo, ¿no? O todo, mejor dicho. En la prensa, ¿cómo fue para ustedes? Mira, digamos, irónicamente, la repercusión en los medios, digamos, los medios masivos de comunicación, que son hoy en día TikTok, Facebook quedó medio relegado, X y Instagram, fueron muy importantes, muy importantes. Hubo una repercusión impresionante. Además, en esta convocatoria nosotros logramos cruzar el charco y convocamos a la gente uruguaya que vino y estuvo presente. Que eso significó comenzar a hablar con otros países para hacer, si Dios quiere más adelante, una convocatoria en Uruguay con todos los países de habla latina. O sea que esto se va agrandando, la verdad. Esperemos que sea grande, esperemos que sepamos todos capitalizar la experiencia de Tucumán, que Tucumán crezca, que crezca allá, porque allá se libró la gran batalla en los montes tucumanos, y que se extienda a todos los países de habla latina, incluso Europa. Yo me estoy ocupando mucho de Europa ahora, a través del contacto que tengo, pero bueno, que se entienda bien, que capitalicemos lo que pasó en Tucumán, que nos dejó a todos con la boca abierta, inclusive a mí mismo me dejó con la boca abierta, porque no pensaba que íbamos a llevar tanta gente, y que nos dé, digamos, la fuerza y la sabiduría de poder ver que necesitamos formar una masa crítica con espíritu de cuerpo para tener un buen combate. Que el combate en este caso, vuelvo a recalcar, porque va a tomar alguno una parte colgada de la entrevista, va a decir, quieren la guerra, quieren la guerra. Sí, seguro. No. Si te escucha Bracatelli, ya te dice combate. Claro, sí. El combate de la verdad, el combate por la verdad, el combate por la justicia, nada más ni nada menos que eso. No se pide ni más ni menos, solamente que las cosas. Y además una cosa importante es: el hombre, desde que nace, necesita ser reconocido de que el hombre es hombre, y acá hay gente que peleó, puso el pecho a las balas, y los han dejado solos de toda soledad. Los gobiernos, que han sucesivamente ocupado los destinos, o han dirigido los destinos del país, ni siquiera los han dejado desfilar en desfiles para fechas patrias a los veteranos de la guerra contra la subversión. Y no estoy hablando de Tucumán, estoy hablando de todos los veteranos de todo el país, porque la guerra se libró no solamente en el monte, sino que en todas las ciudades del país. ¿Saben lo que tienen que hacer la próxima? Entrar de prepo, ¿no? Sí, sin violencia, por supuesto, como hicieron los de Malvinas en el 2010, ¿no? Fueron 20 sí. y entraron. Entonces también, y bueno, allí me invito solo, que tanto. Tengo derecho porque, ¿saben qué? Esta democracia se la debemos a ustedes, o sea, a esos soldados. Entonces es nuestra. Totalmente. Y ustedes están ahí gracias a nosotros, así es fácil. Si no hubiera habido una respuesta de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, que esa es otra, sí. Hoy en día teníamos una bandera roja con el martillo y la hoz. No hay ninguna duda de eso. Y más de 1 millón fusilados. Y sí, tal cual. Exacto. Ellos mismos lo dijeron. Sí, no es que lo digo yo. Lo dicen ellos, no, es verdad. A ver, vamos a escuchar un mensaje, Guillermo. Dale. Buenas noches, Luis. Le habla Miguel Prestofelipo. Buenas noches, Guillermo, te felicito. Pero antes que nada quiero solidarizarme con todo el pueblo de Bahía Blanca por todo lo que le ha tocado esa gran catástrofe afrontar, y la verdad que lo que mostraban los medios de comunicación era algo espantoso. Así que mi solidaridad con todos los bahienses. Voy a hacer un pequeño comentario, Luis.
Lamentablemente los 24 de marzo se sigue siendo los mismos circos, me hacen acordar a los corsos de alguna época, ¿no es cierto? Sino que faltan las máscaras, pero todo mentira, toda payasada. Y lamento mucho porque el pueblo argentino es un pueblo inteligente, un pueblo preparado, pero aparentemente pareciera que está ganando el mal. Lo digo de todo corazón, pareciera que está ganando el mal. Escucho los medios de comunicaciones, TN, La Nación, A24, que no dicen ser muy kirchneristas, pero lamentablemente no entierran el cuchillo a fondo. Ponen huevos en todas las canastas. No sé si me explico lo que quiero decir. Acá se habla de las víctimas, estoy de acuerdo y la siento mucho por todas las víctimas, como dijo Guillermo, por la doña Lorenza que perdió a su hijita Laura de una forma atroz, por estos guerrilleros terroristas asesinos, pero lo que yo lamento más, porque esa gente ya, bueno, lamentablemente falleció, ya no está en este mundo, pero los que están vivos sufriendo en los penales, muchos con problemas graves de salud, gente mayor de 80 años o más, que por querérsela jugar perdieron la libertad después de 40 años de sucedidos los hechos, siendo declarados genocidas por testigos falsos, por una justicia que está colonizada por el kirchnerismo, ideada por el Berbisky. Estamos viviendo en una Argentina donde todo es mentira. Estamos viviendo en una Argentina que uno, si ve los noticieros, ve cómo asaltan, roban y no tienen piedad, si hay criaturas, no hay gente mayor, anciano, todo lo que sea, todo lo tapan. Yo quiero decir lo siguiente: cuando el 24 de marzo de 1976 asume el general Videla, con el acompañamiento de la Fuerza de Seguridad y todo el ejército argentino, se tomó una decisión porque el país no daba más. Había 900 desaparecidos. 900 desaparecidos. El país retomó el rumbo que debía retomar. La parte económica tal vez estaba bastante complicada, pero el país era lo que todos queríamos, una paz, pero esa paz se logró a fuerza de sudor y lágrima y sangre, de gente que dio todo para que la Argentina después llegara a una democracia. Y resulta que hoy todos los que chupan mieles de la democracia, gracias a estos viejos que hoy están presos muriendo en penales, esa gente es la que los acusa. Tengo un dolor muy grande en el alma por las mentiras tan grandes que están cometiendo los políticos. Todos nos han engañado, todos los que han subido al poder nos han engañado, incluyendo a este presidente. A mí le digo la verdad, no le veo futuro a este país hasta que no haya un cambio, un giro rotundo, pero rotundo. No le veo cambio a este país. Acá me parece que la situación no solamente es económica, la situación acá es moral en un edificio. Se viene todo abajo. Y lamentablemente están apuntando a la economía y se están olvidando de otras cosas. Vuelvo a repetir que estoy muy dolido porque acá no tienen esperanza de recuperar la libertad quien nos dieron la libertad. Un fuerte abrazo, que Dios nos bendiga a todos y lo felicito, Luis, como siempre, por estar siempre presente y defendiendo la bandera de los justos, que son la gente, las víctimas del terrorismo y los que están presos por culpa de los jóvenes idealistas. Un abrazo.
Bueno, bien, allí estaba entonces Presto Felipo, bueno, Sí, brindando su opinión, ¿no? un gran referente, coincido prácticamente en todo lo que dice. Eh, es una persona que se ha dedicado mucho tiempo gratuitamente y lo que más valoro es que es civil y no tiene ningún contacto o pariente o familiar militar para atender y ocuparse de nuestros héroes que están nuestros prisioneros de guerra, ¿no? Yo les digo prisioneros de guerra. Así que bueno, le mando un abrazo muy grande a Miguel, que es un gran amigo, que también estuvo en Tucumán, que también estuvo en Tucumán. Bueno, sí, realmente son cosas que es algo que lo lleva muy adentro y uno coincide en las cosas estas, ¿no? Porque hay una injusticia muy grande. Ese es el problema. Sí, tal cual. Bueno, bien, hay en algunos lugares que por ahí, aparentemente por una parte, Buenos Aires, que no nos pudo escuchar por internet. ¿Qué pasó? No sé, pero bueno, algún problemita. Así que después te vamos a enviar el programa, no hay drama. Sí, y a veces... A mí también mándamelo, Sí, que me encantaría tenerlo. sí, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Acá me piden, yo envío. No, no hay drama, no hay drama. Y al entrevistado siempre se lo envío, sí. Sí, porque es bueno que lo tenga, ¿no es cierto? Sí, sí. Y hay cosas que uno no... Ya no sé si decir que no entiendo o entiendo, porque quizás entienda y no quiero entender, ¿no? Porque son cosas insólitas. Y bueno, y hoy cuando vos me dijiste lo de Jimmy, que la trataron de genocida de 3 años, ya estamos complicados, ¿no? Y estamos complicados, estamos muy complicados. Mira, estamos tan complicados que mi hijo hoy fue a la marcha. Uh-huh. Yo personalmente le dije, no le dije que no vaya, le dije que vaya y mire y Uh-huh. vea y después investigue en la historia. No le quiero coartar, digamos, la posibilidad de que tenga todos los ángulos de la historia presentes. Esto que pasó hoy es el verdadero relato y viene ocurriendo este relato desde el 83 en adelante con el primer presidente que fue abogado de extremistas, terroristas, asesinos y que de padre de la democracia no tiene nada. Exacto. Siguió con esta manga de atorrantes de todo lo que pasaron. Vos fijate que ninguno de los que ha estado en el poder ha salido mal parado. El país, como bien dice Miguel, que es un gran amigo y yo lo tengo como referente, este, este, el pueblo cada vez más hambreado, cada vez más aislado, eh, teniendo que responder a los mandatos de los que se supone que deberían ser los patriarcas que nos guiaran hacia un futuro mejor, teniendo que responder por un pancho y un tetrabric, yendo a las manifestaciones. O sea, es algo que no debe ocurrir nunca más. Yo le exijo al gobierno que, que verdaderamente cambie de cuajo y que se pronuncie definitivamente por el norte o por el sur, pero que se pronuncie, porque hasta ahora me parece que no tengo idea, o sea, no se puede no se puede diferenciar o ver la orientación que tiene. Por un lado da de baja 23 generales, 23 nada más ni nada menos que 23 generales, los cuales algunos son héroes de Malvinas, les quita la pensión, les quita todo, y por otro lado está diciendo tiemblen zurdos. Me parece que no entiendo cuál es la orientación, ¿no es cierto? Eh, por otro lado saca esto o impulsa esto de que se considere crimen de lesa humanidad el asesinato, el ataque a la familia Viola. O sea, es un curso errático sin un norte.
dan giros, me parece a mí, según lo que les conviene. Ahora, en el caso de esto de Viola, ¿no? Esto abre para más causas. Sí, totalmente, Sí, ¿no? pero Más escúchame, causa. Uh-huh. sí, no solamente lo de Viola, el atentado, eso sí fue un crimen de lesa humanidad. El atentado al comedor de la policía fue un crimen de lesa humanidad. Por eso decía, no sé si vos escuchaste, hoy lo estaban dando en un canal, de que se iba a abrir esa causa. Totalmente, tiene que abrirse, y te digo, espero que se abra y que los culpables vayan y paguen lo que tienen que pagar. Que paguen lo que tienen que pagar. Pero ¿querés que te vaticine algo? No va a pasar nada. Va a quedar en la nada. Sí, va a quedar en la nada. Y sí, todo queda en la nada. ¿Qué? Sí. Bueno, nosotros cuando estuvimos en Tucumán, sí. Lo tuvimos, según las informaciones que me llegaron a mí, de gente que estaba trabajando también con nosotros en Tucumán, que lo habían visto a Vaca Narvaja tratando de arengar a sindicalistas y para hacer contramarchas. Entonces, yo exijo del gobierno lo que el gobierno prometió, y no lo estoy viendo. Veo, digamos, viste como cuando vos ves el caparazón de la tortuga y adentro no podés ver nada porque está el caparazón. El caparazón pareciera ser muy lindo, pero muchas de las actitudes, como por ejemplo la de no haber ido a Tucumán, vuelvo a repetirlo esto que parezco un pájaro carpintero. No, está bien, por favor. Pero voy a decirlo 1000 veces. Los grandes ausentes de Tucumán fueron los miembros de este gobierno. Una pregunta, ya que estamos en esto. ¿Tiemblan zurdos o ellos tiemblan por los zurdos? No, ¿O el gobierno le tiene miedo? Me refiero, si el gobierno le tiene miedo... Tiemblan, pero de risa. No, me refiero al revés. O el gobierno tiembla por los zurdos. No los zurdos por el gobierno, sino que el gobierno le tiene miedo. Ni siquiera eso. No puedo definir, sinceramente te lo digo, qué es lo que les pasa. O sea, no lo puedo definir porque tienen un discurso que no se corresponde con las acciones. O sea, algunos sí y algunos no. Por ejemplo, te vuelvo a repetir, si el gobierno estuviera por la verdad y apoyando a su gente, te vuelvo a repetir, hubiera mandado al ministro de Defensa a apoyar, además que invitamos a todos personalmente, no se mandó una invitación así nomás, se le mandó a Javier Milei, se le mandó al ministro de Defensa, se le mandó a Victoria Villarruel, le contestaron, se le mandó a todo el mundo, y yo considero que un gobierno que apoya a su gente, a aquellos que dieron más de lo que tenían que dar, hubieran estado por los soldados. Por eso yo me refería. Claro, no te estoy hablando de los oficiales ni suboficiales. No, está bien. Los soldados. Por eso, si vos llegás a tener, si no yo te lo mando, el discurso del general Beverina, que dio el discurso en Yerbabuena, fue tan fuerte. Porque el general Beverina marcó bien el norte, con letra bien clara, y lo hizo mejor que cualquiera de nosotros. Me lo escuché, sí. Sí, ¿me entendés? Sí, ojalá yo hubiera podido decir eso, porque yo como no estoy acostumbrado a dar discursos, medio me trabé. ¿Viste? Quise decir y después terminé diciendo la mitad de las cosas porque uno no está acostumbrado a figurar así en todos lados, pero este hombre sabe hablar igual que Alfredo Mansur, que tiene el don ese grande que yo admiro tanto, de poder enfrentarse a miles de personas y poder decir lo que hay que decir. Por eso yo vuelvo a repetir, el gran ausente en este cambio que se supone que tiene que ir descubriendo los velos ocultos de la historia que han tratado de ocultar, es el gobierno. Con algunas actitudes borra por ahí lo que dice o lo que pretende que se tenga por hecho, ¿no es cierto? Por eso por eso yo me refería, no sé, por ver no me entendiste, ¿no? Si el gobierno le tiene miedo a los de izquierda y a los derechos humanos. Mirá, no creo que le tenga miedo. Lo que puede llegar a tener es, no sé, algún interés político, que no sé cuál puede ser.
que esté planificado internamente para desarrollarse, pero creo que estando en el poder, con la cantidad de herramientas que tiene el gobierno en este momento, viniendo, haciendo lo que está haciendo por un lado, que sí está a la vista, sacando leyes, decretos de necesidad de urgencia, qué sé yo, con ese poder que tiene también podría decir, señores, veteranos de la lucha antisubversiva, el 9 de julio ustedes se vienen a desfilar con nosotros, punto, se acabó, no se discute. Y sería lo ideal, ¿no? Ya hubo una experiencia con Menem que quedó en la nada, cuando dijo, bueno, ley de amnistía. Está bien, yo no prefiero, no quisiera que hubiera una ley de amnistía, porque quisiera que los asesinos verdaderos estén en la cárcel para siempre. Ejemplo, Vaca Narvaja, ¿cómo se llama? Firmenich, el otro que es pseudo periodista, ahora no me acuerdo, que estaban intratables, Anguita y toda esa manga de crápulas, paguen todo lo que hicieron. De todos modos, no van a ir presos, por más que lo juzguen y lo condenen. No. Por la edad me refiero también, ¿no? Aunque sí, por la edad. Por la edad no van a ir. Los militares iban, pero ellos no. Claro, ellos no. Y no te olvides que a la comandante Teresa le dieron el Ministerio de Defensa. Exacto. Sí, ¿viste? No. Y que venga la comandante Teresa a decirme que no estuvo en Tucumán. La desafío personalmente a que venga y me diga que no estuvo en Tucumán. Yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué no decir que sí, soy fulano de tal, estuve, ¿cuál es el problema? Pero cambié. Con los años cambié. Creo que queda más elegante, ¿no? Sí, por lo menos una buena mentira. No así, por ejemplo, ocurre con Luis Labraña, que realmente ha sido un pilar para muchos Sí. de los detenidos, ha luchado por las víctimas, ha reconocido muchas cosas, ha tenido el valor y la hombría de decir, bueno, esto estuvo mal. Exacto. Y de toda esa rufla de atorrantes asesinos, él no se negó a cobrar ninguna indemnización, se negó a recibir un puesto político que le habían ofrecido, varios puestos políticos que le habían ofrecido, y vive de su trabajo, no como otros que andan en autos últimos modelos y son ministros de esto, ministros del otro, jefe de redacción de tal lado. Pero, ¿Me entendés lo que te digo? Pero luchaban por la igualdad de los pueblos. Claro, la igualdad de los pueblos, la igualdad de su familia y sus amigos, porque exacto. El otro va con el juntando cartones todavía estamos preguntándonos, si vamos a hablar, ¿dónde están los 60 millones de dólares de los Born? Bueno, terminaron trabajando los secuestraron. Exactamente. Terminaron trabajando para los Born. Sí. Entonces, ese es otro punto, ese es otro punto que algún día lo podemos charlar. Bueno, ¿cómo no? Yo tengo una teoría sobre eso, pero bueno, es solamente una teoría. Espero estar equivocado realmente, porque si no, sí estaría muy decepcionado. Lo único que te voy a decir es lo siguiente. Decime. De los mandos medios para arriba, Montonero, FAR, PER, todos esos tan bárbaros, viviendo bárbaro. De los mandos medios para abajo quedaron todos muertos. Los mandaron a una masacre, los mandaron a morir, los engatusaron para inculcarles que la salvación de la patria era en tomar las armas y salir a matar gente. Eso fue lo que hicieron. Y los mandaron a morir a ellos, y los otros se llevaron el dinero. Por eso, ya que estamos en programa de radio, no me quiero extender mucho más, porque seguramente vos tenés que cerrar la transmisión, pero lo que te quiero decir es que hay varios grupos, pero entre ellos uno que anda por todos lados, incluso en TikTok, y los invito a que lo chequeen. Se llama fogoneros.olnis. Literalmente invitan a la juventud a tomar las armas, lo mismo que hacía la atorranta de la madre de Plaza de Mayo, ¿cómo era que se llamaba? Bonafini. ¿Cómo? Bonafini. Invitan a la juventud a tomar las armas y terminar el trabajo que el ERP no pudo hacer. O sea, ellos mismos se declaran sucesores del ERP.
Ahí está, ¿no? Sí, yo vi unos TikTok ahí diciendo, justamente hablando de ese tema, ¿no? De Santucho, por ejemplo, que sus hijas creo que cobraron una buena indemnización hace poco, ¿no? Hace un año. Una no sé. buena indemnización, sí, Sí. tal cual, como todos estos atorrantes. Exacto, porque no pudieron estar con el padre, qué sé yo, por tantas otras cosas, Sí, ¿no? sí, sí. Esto para sacar guita era fabuloso. Pero sí, no nos olvidemos que somos de izquierda y estamos para luchar por el pueblo, eso sí. El pueblo Sí, siga cual. trabajando y siga sufriendo y nosotros bien, porque ¿qué va a ser? Tal cual, tal cual, Así cualquiera de izquierda, dijo, ¿no? tal cual. Es lamentable. Bueno, Guillermo, hemos hablado un rato, ya vamos a seguir hablando. Vamos a tener que hablar sobre la teoría esta de los muchachos que se unieron a los secuestrados. Sí, y otra cosa más, y con esto te Sí. cierro un poquito la idea. Dale. Viste que están el Museo de la Memoria, el sitio de la memoria, Sí. de la ESMA y qué sé yo. Yo, al contrario de todos que dicen que se cierre, yo quiero que esté abierta, pero que si es sitio de la memoria, que esté toda la memoria completa. Por supuesto. Ahí O debe sea, estar. con todas las víctimas civiles que provocaron las organizaciones terroristas, armamento casero que fabricaron, panfletos que fabricaron, bombas, asesinatos, fotos de los cadáveres que yo tengo, casi 15 fotos de los cadáveres del atentado a la Policía Federal, que la gente sepa lo que pasó de verdad. Exacto. Bueno, Guillermo, sí, ahora ya me tengo que ir. Me voy despidiendo, se Sí, me va el tiempo. A ver, tengo Te agradezco. ¿Me esperas un segundito? ¿Me esperas un Que me hayas segundito? permitido estar en tu programa. A mí me gusta mucho hablar y difundir. Bueno. Y agradezco cada vez que me invitan Dale. por una forma de aportar algo. Para que tengo un último mensaje, dale. Sí, señor. Luisito, vos sabés que lo escucho hablar a Guillermo y la verdad me emociona, porque la verdad que Guille es un tipazo que se echó toda esta causa al hombro, la empujó como los mejores. Y yo creo que a los políticos les cuesta sacarnos a nosotros de abajo de la alfombra. No te olvides que cuando aparezcamos nosotros, que estamos buscando que nos llamen veteranos de guerra contra el terrorismo, muchos políticos quedarán salpicados por la mugre de su pasado. Bueno, bien, allí nuevamente Jorge Fernández. Ahora sí nos despedimos, Guillermo, será hasta cualquier momento, por supuesto, aquí estamos con los micrófonos abiertos, ¿sí? Estoy a la orden para lo que necesites, Luis. Cuando vengas acá a Buenos Aires nos juntamos a hablar un poco de la historia reciente y del futuro del país. ¿Cómo no? Será hasta cualquier momento, Guillermo. Gracias, ¿eh? Un abrazo, Luis. Gracias. Chao, hasta la próxima. Chao. Bueno, bien, Guillermo Sotovía, ustedes lo escuchaban, ¿no? Bueno, y también la última, bueno, era Jorge Fernández. Consideraron en algún momento un soldado concreto que fue herido terriblemente. Consideraron en algún momento también como genocida. Bueno, si consideraron una chiquita de 3 años genocida, ya estamos realmente... Estamos complicados, ¿no? Y bueno, bien, según nuestro gobernador, la provincia son 100.000 desaparecidos. Si empezamos así, acá también en la inundación dijeron que había 1.000, 2.000, 10.000, no, y son 16, ¿no? Pero bueno, estos señores para inventar números, estos señores, digo la gente cuando comentaba esas cosas que son 16 y punto. Este señor que también nos endeudó al país, ¿no? Que ahora hay una gran deuda por este muchacho que cuando privatizaron YPF, bueno, que no había que pagar un peso, ahora está complicado. No importa el margen, pero que nos quieran obligar a decir que hubo 30.000, que puede estar esperando en una silla, ¿no? Están en el poder, obvio, están arriba, pueden volver a ganar, pueden hacer lo que quieran, y eso es la impunidad. La impunidad es cuando vos también le mentís al pueblo. Le estás mintiendo. No son 30.000 puntos, hay una documentación, se basa en la documentación. Es lo más natural. Y como dijo la señora Mejide, ¿dónde están los otros 22.000? ¿Dónde están? Y te puedo asegurar que la señora Mejide tiene mucho más honestidad, más valor su palabra que la del gobernador. Lo lamento que se ofenda, me importa 3 cominos que se ofendan, se dejen de ofender porque uno está tratando de decir la verdad y encima te dicen negacionista. Y no hay que tenerle miedo a la verdad, sea de un lado sea de otro, ¿sí?
¿Por qué veías periodistas que estaban hablando? No, porque ganamos, que no ganamos nada. Ganamos la verdad. Si ustedes no quieren saber la verdad, problema de ustedes. Los que queremos saber la verdad, la queremos saber, nada más que eso. No hay diferencia. O sea, no vengan con el negacionismo, porque los que niegan son justamente los que están diciendo para aquellos que son 30.000. Esos son los negacionistas. Uno no es negacionista. Y si no, que vengan con las pruebas. ¿Cuál es el problema? ¿No le gustan las pruebas? En democracia hay que demostrarlo, ¿no? Bueno, entonces creo que llega la hora de que comencemos también a defender un poco lo que hay que defender, que es la verdad, la historia como corresponde. Y yo no soy dueño de la verdad, porque por supuesto que no. Pero bueno, usted tendrá su verdad, yo tengo mi verdad, hay una sola verdad. Nos juntamos todos y vemos qué pasa. Porque por esas consecuencias de mentirle tanto a la gente, como le han mentido con el tema de los derechos humanos y todo esto, nos ocurre lo que nos ocurre, ¿no? Hoy se juntaron todos en Plaza de Mayo. Yo no lo vi, pero la CGT también fue, sí, bien. ¿Homenajearon a Rucci? Me pregunto. No sé. Rucci fue uno de los grandes sindicalistas que tuvo la Argentina, ¿no? ¿Lo homenajearon? Si lo homenajearon, bueno, me parece bien. Si no lo homenajearon, son una manga de traidores también, a sus compañeros. Hay que defender las causas, sea de un lado, sea de otro. Ese es mi pensamiento, pero bueno, cada cual tiene su derecho de pensar diferente, ¿o no? ¿O no podemos pensar diferente, gobernador? Tenemos que pensar que son 100.000 porque usted lo dice, pero ¿quién es usted para decirnos que tenemos que decir que son 100.000? Que la provincia de Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires son 100.000. No, para vos que sos gobernador o como persona, pero no para la mayor, o para los que quieran de la provincia de Buenos Aires pensar como quieran. Lo único que falta es que también nos vengan a decir, para la provincia de Buenos Aires son 100.000, pero déjate en bromar. Bueno, muchachos, nos vamos, me voy despidiendo, será hasta cualquier momento, hasta el próximo lunes. Vamos a intentar ya hacer más seguido las programaciones porque está un poco atrasado con todo esto. De todas maneras, esta semana que viene ya se nos viene encima Malvinas y tenemos las 30 horas, el programa de 24 horas, que en realidad son 30 horas, para seguir en esa lucha, ¿no? Bien, y me voy como siempre. Hay un tema, que es lo que uno quiere. Yo quiero un país que vuelva a los valores que lo formaron y engrandecieron. La familia, la escuela, el trabajo, la palabra empeñada, la moral social y la voluntad de grandeza conformada aún en el disenso. Yo quiero un país que vuelva a ser capaz de decir basta a la corrupción social, económica y política, al escándalo público disfrazado de modernismo, a las maniobras bastardas a espaldas de su pueblo, a la impunidad y continuidad de clanes e imperios personales. Yo quiero un país hermanado con el mundo, pero que respete y haga respetar su identidad cultural y económica. Yo quiero un país que potencie sus instituciones y que ellas defiendan nuestro legado histórico y no sean meros instrumentos del poder circunstancial. Yo quiero un país con grandeza y esperanza en la formación de su juventud y respetuoso y merecido reconocimiento a sus mayores. Yo quiero un país que vuelva a sentir el orgullo del ser, el respeto a su gente y a la integridad de su territorio, en el cual el himno sea un grito emocionado y no un susurro avergonzado, y en el que sus gloriosos colores se exhiban con orgullo y no se oculten con indiferencia. Por todo ello, por el pasado, para modificar el presente y por el futuro de nuestros hijos, con el auxilio y bendición divina, yo quiero que me devuelvan mi Argentina. Debemos dejar bien en claro que recordar nuestra historia, y no el relato, es un acto de justicia en defensa de la libertad de expresión de la democracia y de los derechos humanos. Quien no esté de acuerdo con las expresiones aquí vertidas puede solicitar el derecho a réplica. Este fue un capítulo más de
Acá no se rinde nadie. Que tengan todos muy buenas noches. Juráis a la patria, seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la guerra. Acá no se rinde nadie. Los micrófonos de Radio de las Américas se abren para las voces que no tienen voz. La historia que te ocultaron y pretenden seguir ocultando. Conducción Luis Allegrini. Invitados, testimonios. El pueblo debe saber de qué se trata. Sí a la historia, no al relato. Días lunes a partir de las 22:35 horas. Radio de las Américas. Elevemos una oración al cielo por aquellos hombres llenos de valor que dieron su vida por nuestro suelo, soldados conocidos por nosotros y soldados tan solo conocidos por Dios. De las Américas viven en nuestra memoria.